¿Ya estamos? Ok. ¡Qué bárbaro! Mira. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. Espero que se encuentren muy bien allá en casita, disfrutando de este dominguito bastante nublado aquí en la Ciudad de México, y ya con un poquito más de frío. Ya estamos en el otoño y parecería que nuestro invierno va a ser un poquito más frío, así que por favor cuídense mucho, abríguense, tápense muy bien abrigaditos para que no nos enfermemos, y hay que prever cualquier tipo de situaciones en esto. Quiero darle las gracias a todos aquellos que están compartiendo estas cápsulas, estos videos. Muchísimas gracias. Un saludo, sobre todo porque fue su cumpleaños, a mi queridísima y amada maestra y mamá teatral, Tere Valenzuela. Un abrazote, y aquí están las felicitaciones para Tere. Que pases este día, que lo hayas pasado muy bien, y muchos días de estos de mucha felicidad, a una gran persona y también a una gran personalidad en el arte teatral mexicano. Muchísimas felicidades, Tere, muchas felicidades. Comedia mexicana, comediantes contra cómicos. Bueno, pues vamos a empezar con este tema del día de hoy. ¿A cuántos de nosotros realmente nos agrada escuchar un buen chiste, algo gracioso, ver a una persona que a través del sentido del humor pues nos hace agradable el día? Esto es muy importante, la comedia mexicana. ¿Dónde surge? ¿Cómo surge la comedia contemporánea? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Pues nada más vamos a partir un poquito antes de la Revolución Mexicana, allá a finales del año 1800, donde pues en el mundo del espectáculo se estilizaba mucho ya un espectáculo de, por así decirlo, de alto nivel y calidad, era la ópera. A partir de la ópera vuelve surge un género más sencillo, que será la opereta, donde ya podemos ver temas cotidianos. En la ópera es un tema que, a usanza de la vieja tragedia griega, pues se tocan temas acerca de las deidades, de la trascendencia cósmica prácticamente. Tenemos muchos ejemplos muy importantes en la ópera clásica. Después empiezan a tocar temas más contemporáneos, por así decirlo, pues simplemente Stravinsky escribe la ópera de Edipo Rey, que es tremendamente maravillosa y que fue escenificada en Grecia por marionetas gigantes, y aquí en México hace unos 20 años también se hizo un montaje escenificado con marionetas gigantes allá en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en la UNAM, y que bueno, después de esta ópera va evolucionando, tocando menos temas divinos y más humanos, hasta ver una tabacalera enamorada de un soldado y de un toreador, ¿verdad? Y qué mejor ejemplo que es la ópera de Georges Bizet, Carmen. Y de ahí empieza a tocarse varios estilos, donde en un momento determinado pues va a surgir lo que se llama el género de ópera bufa, donde ya se tocan no solo temas ya más humanos, sino hasta con cierto sentido del humor, donde se ejerce, y aquí es importantísimo, crítica, actitudes y a niveles sociales de algunos personajes. Rossini, no sé si es Rossini, no recuerdo quién escribió La Serva Padrona, pero ese es un ejemplo de la ópera bufa. Hagan de cuenta que La Serva Padrona es la anécdota de un noble gallardo con mucho dinero enamorado de su sirvienta. Por eso se llama la serva, de sirvienta, de servidumbre, y padrona, de patrona. Es una ópera muy divertida,
que allá por los años 1800 se escribió. A partir de estos géneros empiezan a surgir otras formas de entretenimiento. Hay que recordar que a través de la historia de la humanidad, de la cultura, pues los teatros, ¿verdad? La ida al teatro fue maravillosa, era uno de los grandes entretenimientos de cualquier clase social. Pergolesi, gracias, es de Pergolesi, el de la Serva Padrona. Giovanni Battista Pergolesi. Le gané a la productora, nada más en el apellido. Muchas gracias, ¿no? Y bueno, hablando de la ópera bufa, después, años después o a la par, se va generando lo que sería la opereta, la zarzuela, que además es muy, muy clásica también en la cultura española, la zarzuela, la verbena de la paloma, hijo. Y a partir de ahí, pues viaja por varias partes del mundo, llega a América y evidentemente ya sabemos que el malinchismo y el clasismo siempre ha existido, pues las clases altas, las clases dominantes son las que gustan de esta cultura, gustan de estos espectáculos. Pero ¿qué creen que pasaba también a la par? Que a la par el pueblo también a partir de estos eventos generaba sus propias formas de entretenimiento. Raíz de esto u origen de esto, de la ópera, la opereta, la zarzuela, surge el teatro de revista. Es un teatro que está dedicado también, pues ahora sí que a la sociedad mexicana, donde vemos temas, todavía muy españolados, pero con el paso del tiempo el teatro de revista va a tener a un hijo no querido que va a ser el teatro de carpa. Esto lo estoy contando así en grandes bloques. Surge el teatro de carpa, ¿por qué? Porque una cosa que empieza a dejar ver el teatro de revista, sobre todo a finales de 1800, ya cuando don Porfirio Díaz estaba en el poder, pues ya empezaban a ejercer cierta crítica directa a figuras políticas, a gobernantes, que pues no trataban muy bien al pueblo, y estos temas iban apareciendo ya en determinados espectáculos, cosa que siempre le ha molestado a gente en el poder, la crítica que se ejerce a través de un escenario. Cuando surge el teatro de carpa, es la voz del pueblo, es la crítica del pueblo, quien empieza en el teatro de revista a hacer burla, a hacer sarcasmo de las grandes figuras políticas y sociales del momento. Es una gran muestra de expresión del pueblo mexicano. Ya estamos en México, ya estamos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya para entrar al siglo XX, y este espectáculo empieza pues a atiborrar los teatros. Tenemos un hermoso teatro, el que, ¿cómo se llama? El Teatro de la Ciudad de México, y es el Teatro Esperanza Iris, en nombre de una gran actriz, precisamente doña Esperanza Iris, emblema de la escena mexicana, lleva ese nombre. El Teatro de la Ciudad de México, conocido ahora como Esperanza Iris, también fue el Teatro de Iturbide, porque precisamente fue quien lo manda a construir. Es uno de los teatros más hermosos que tenemos, junto con el Teatro del Palacio de las Bellas Artes aquí en la Ciudad de México, que además hay que visitarlo, un dominguito que no tenga nada que hacer y que haga mucho calor y que haya la economía y el imposible, ¿verdad?, para salir. Un dominguito, pues des una vueltecita para que pues disfrute no solo del lobby del payaso de Bellas Artes, es inconsciente, porque sí, de repente hacen cada payasada, pero bueno. Y disfrute sobre todo el telón de cristal que es único en toda Latinoamérica que tiene el Palacio de Bellas Artes. El palacio, híjole, se fijó, señora productora, mi consciente me traicionó, el payaso de Bellas Artes. Pues está pintado de blanco, de repente hacen cada cosa ahí que da risa, pero menos trabajan para el pueblo, pero bueno, esa es harina de otro costal. Pues bueno, a la par de esto, imagínense, empieza a haber espectáculos donde, como les comentaba, empieza la burla, la sorna, el sarcasmo del pueblo para criticar figuras de autoridad. Hubo mucha censura. Si nosotros estamos acostumbrados a ver cine, en esta película chafa de Cantinflas, que es una biografía muy a contentillo, porque no tocan a fondo realmente la personalidad de este don Mario Moreno, no la tocan realmente como debería de ser a fondo, pero vean que hay ahí esta parte del teatro de revista, el teatro de carpa. ¿Por qué se llamaba teatro de carpa? Porque eran carpas precisamente de lona, montables y desmontables, que eran itinerantes. Algunas lograron ser un poquito estables en algunos teatros, pero la mayoría eran itinerantes, andaban en varias partes de la ciudad y de provincia, llevando entretenimiento. A usanza del teatro de revista, números musicales, canciones, y surge
algo que será censurado y netamente condenado por muchas sociedades, surge el cómico de escena, el comediante en escena. Pero también para hablar de esto, y que nos quede muy claro qué es el cómico y la comedia. Según la comedia, es toda crítica, todo apunte sarcástico con sentido del humor que lleva un contenido crítico hacia cierta temática. Eso sería la comedia. La comedia, hablamos que hay un contenido específico para lograr una crítica social. ¿Qué pasa cuando hace uno una crítica bien hecha? Pues podemos despertar la conciencia, podemos, aunque suene muy pretencioso, pues hacer pensar un poquito sobre determinados temas. Eso era lo que hacía el teatro de revista, el teatro de carpa. Empiezan a ser tan puntuales, tan incisivos, que pues muchos políticos empiezan a prohibir determinados espectáculos. Ahora hay que recordar que también el sentido del humor es precisamente una de las partes importantísimas de la función de la comedia, hacernos reír. ¿Y por qué la risa? Porque la risa es catártico. ¿Qué es lo catártico? Algo que nos libera, nos quita el estrés. Recordando los emblemas del arte escénico del teatro, tenemos dos caritas, ¿verdad? Una que está feliz y una que está triste. Pues son los emblemas del origen de todo esto, que es la tragedia y la farsa. ¿Por qué dicen tragedia y comedia? No, tragedia y la farsa. La tragedia que nos hablaba sobre las grandes hazañas y transgresiones que un ser humano puede recibir como castigo o premio de los dioses. Por lo regular siempre eran castigos, como en el ejemplo de Electra, no la tienda que debe impuestos, Edipo Rey, las troyanas, varias tragedias griegas, y la farsa, que es la que escribe el carpero de Grecia, don Aristóteles, quien además da los principios básicos para escribir dramatúrgicamente, pues para él es esta crítica muy puntual. Desde siglos antes de Cristo ya se criticaba a la oligarquía, a la gente en el poder, los malos gobernantes. Si a ustedes, chavos, si hay chavos que nos están viendo, chavorrucos, yo les recomiendo comedias de Aristófanes para que entendamos que estos sistemas de control político, social, económico siguen existiendo hasta la fecha. Y de esta forma siguen moviendo a la gente. A don Aristófanes precisamente tiene una comedia que es Plauto, el dios del dinero. Tiene otra muy buena que es Asamblea de las Mujeres, que es precisamente las mujeres al poder, para que vean que estas cuestiones del feminismo vienen causado, no nada más vienen de este siglo, vienen desde años atrás. Tiene muchas comedias muy divertidas, vale la pena verlas y leerlas, porque sí es raro que alguien ahorita monte a Aristófanes, monte los clásicos. Comedias estructuradas que nos llevaban a un objetivo, que era a tomar conciencia de un problema, a ver desde otra perspectiva determinada situación que en esos momentos podíamos estar viviendo. Cuando surge el teatro de carpa, como les comentaba, pues viene toda esta censura también. Hay uno de los grandes comediantes cómicos de carpa, que fue don Jesús Martínez Palillo. Él ejerció toda su vida profesional, siempre criticó a los malos gobiernos, por qué no decirlos, al gobierno priista, ¿verdad? Que decían que la revolución iba a caballo, y hasta que llegó don Álvaro Obregón, pues la revolución que iba a caballo, ahora iba en Cadillac. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los grupos dominantes, los políticos corruptos, empezaron a hacer su agosto a partir de la fundación de un partido que se roba los colores de la bandera, como es el Partido Revolucionario Institucional. Así es. Entonces, evidentemente, la crítica de muchos cómicos iba hacia estos abusos y mal manejo del poder. Entonces, ¿qué surge en este teatro maravilloso de carpa? Surgen estereotipos del pueblo. Surge lo que llamaban en ese tiempo el peladito de barrio, que era la persona inteligente, ladina, que a la usanza de Lazarillo de Tormes, pues vivía al día, sacando provecho de los demás, pero sobre todo de los demás, de la gente de poder. Surgen estereotipos como el policía, que es la figura de autoridad de la cual el peladito se va a burlar, va a sacar provecho. El más grande de estos personajes, ya lo sabemos, es don Mario Moreno Cantinflas. Es el que hace este personaje, que en esos tiempos había un cómic que se llamaba El Chupamirto, así se llamaba este personaje, que es un mecapalero. ¿Qué es un mecapalero? Es una persona que traía un mecapal. ¿Qué es el mecapal? Era una tira de tripa de vaca,
muy resistente, que se usaba para cargar objetos y después sostenerla con esta parte de la cabeza. Se sostenía con el mecapal y podían cargar objetos así. Los mecapaleros trabajaban mucho también en la zona del antiquísimo mercado de la Merced. Pues Cantinflas era resultado, el personaje de Cantinflas es resultado de estos personajes cotidianos. A la par de la carpa, surge también una gran comediante que es doña María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, don Adalberto Martínez, Resorte, El Chicote, Mantequilla, ¿qué más comediantes? Clavillazo, claro que sí, pura vida, que además la forma de hablar, que todo lo hacía con las manos, era maravilloso, toda esta pléyade de grandes comediantes y evidentemente uno de los grandes entre grandes, a don Germán Valdés, Tintán, con su entrañable pachuco y que, bueno, eran personalidades tremendas, unas personalidades con una claridad de la realidad, diría yo, que se ve reflejadas en sus comedias. Una de las cosas que tiene la comedia es que a la par de que crea conciencias, pues genera a través de esta liberación, pues que la gente empiece a pensar, ¿verdad? ¿Y quiénes creen en el caso de don Mario Cantinflas que lo apoyaron mucho en su carrera? Pues los políticos del PRI. Si ustedes ven películas de Cantinflas, fíjense que cada uno de sus personajes, ya sea el barrendero, el abogado, el profesor, el patrullero, trae siempre el discurso del presidente en turno. Trae una síntesis del discurso del presidente en turno. Vean cualquier película y siempre hay un apartado en las películas de Cantinflas donde él mismo suelta todo esto, como su personaje lo habla, ¿no? Pero casualmente era esta visión. Claro, los políticos de antaño tenían visión, ¿verdad? No nada más la ambición que ahora tienen, que devastan todo. No, había cierta visión en la utilidad que un artista de estos niveles tenían. Pues bien, de repente la función de la comedia se vuelve esa, se puede volver propagandística, se puede volver como destapar estas conciencias. Se vuelve muy famoso el teatro de carpa. El teatro de carpa es un bastión impresionante para la gente. ¿Por qué? Porque la gente empieza a ir a estas carpas que había allá en Tacuba, que había en el centro de la Ciudad de México, porque además había de distintos precios y había para gustos para todo tipo. Todavía no existía la maldición de las becas del Conaculta, del Consejo Nacional para la Costura en las tardes, no existía, y por lo tanto era muy libre el artista o el empresario que quería poner su negocio, y de ahí invitaba y contrataba a artistas. Inclusive mi señor padre cuenta, porque él sí todavía de chamaco le tocó ver en vivo esta cuestión de las carpas, que los domingos muchas trabajadoras domésticas tenían doble trabajo, entonces los domingos se iban como bataclanas. ¿Qué era una bataclana? Era una bailarina, entre comillas, exótica, que bailaba en estas carpas, pero bailar de exótica no tenían nada porque se ponían un mayón, tipo traje de baño, de esos que cubren desde el cuello hasta los muslos, y les ponían adornos de plumas y tela para que se vieran exóticas. Y eran las que bailaban amenizando ahí, las tandas, 2 tandas por un boleto, que era muy económico también el precio. Como les decía, eran espectáculos que gozaban de tener una facilidad económica para quien quisiera verlos. Desde Tacuba hasta el centro histórico de la Ciudad de México existieron las carpas. Zonas de entretenimiento para la familia mexicana que salía a divertirse los domingos. Estas carpas itinerantes eran las más económicas. Ahora dentro de esto pues surgen estos grandes comediantes que también van al cine. Saludos mi querido Paco Vela y mi gran maestro, gran actor y gran maestro, don Carlos Guízar, maestro, bienvenido. Y bueno, pues de estos grandes comediantes, pues son el bastión de la crítica social, económica, política y cultural del momento. Imagínense un don Jesús Martínez hablando del peor mal que le ha pasado a México, que era este medicamento que intoxicó a toda la nación, que era la pridomina. Hacía unas combinaciones de palabras, don Jesús Martínez, increíbles, y siempre les decía sus verdades al monopolio en ese entonces televisivo. Hacía unas críticas tremendas. Esto en el caso de don Jesús Martínez Palillo, y como a muchos comediantes, pues los llevaba al tambo, al fresco bote. Tanto que Palillo tuvo que solicitar un amparo
y cada que salía a la escena, lo primero, después de recibir el cariño con un aplauso del público, pues sacaba su cuadrito, su papelito de su bolsa y decía, aquí está mi amparo, voy a trabajar. Y nos contaba el sketch que él mismo decía, llevo más de 30 y tantos años con este sketch y sigue siendo lo mismo en este país. Allá todavía por los años 80, que todavía don Jesús Martínez trabajaba y que tenía su lugar allá que era la Carpa México, que existía por el rumbo de Tlatelolco. Estos espectáculos realmente eran para la gente de a pie, para la gente que salía los domingos. El último bastión del teatro de carpa fue precisamente el Teatro Blanquita, propiedad de una empresaria oriental llamada Margot Su. Y se volvió el Teatro Blanquita muy famoso, pero pues ya sabemos, ¿verdad?, que si algo despierta conciencia, habrá otra parte de los medios del poder que no están tan de acuerdo. Y el Teatro Blanquita, con el paso del tiempo, pues fue desapareciendo. Dejaron de existir los grandes cómicos, los grandes comediantes que nos hacían reflexionar, y que se convirtió en un lugar ya de conciertos, ya pues terminó siendo un auditorio seminacional en chiquito, muy mal organizado, y ya perdimos en nuestra historia escénica del arte popular, pues perdimos todo esto de la carpa. Y fue muy triste porque el Teatro Blanquita de repente uno pudo o podía ver a artistas que iban a ser grandes en la pantalla o ya en la televisión entonces, y que además estaban así, eran accesibles al público, eso era. Y por lo tanto, pues cosas de crítica social había, hasta la India María, que era prima de Raúl Velasco, uno de los grandes mafiosos en la mafia musical de este país, hasta ella hacía crítica social. Criticaban. Evidentemente, mi querido Rubén, bienvenido. Criticaban muy fuerte al gobierno. Y claro, personajes como los políticos más fuertes, entre ellos el presidente Luis Echeverría Álvarez, responsable del 68, de la masacre del 68, y que el señor lo tenga a fuego lento, pues personajes como él siempre se ocupó de estar rodeado tanto de los cómicos como de los cantantes y los deportistas de la época para salir en la foto. Inclusive, como les mencionaba hace un rato, vean alguna película ya de los 70s para acá, este periodo echeverrista, y vean el discurso que traen los personajes de Cantinflas. Es el discurso del PRI, de Luis Echeverría. Ahí está plasmado. Que de repente siempre era lo mismo, ¿verdad? Y entonces este tipo de comicidad o comedia se volvió a tole con el dedo, porque tristemente, y digo tristemente porque millones de personas se fueron con esta idea amando a un Cantinflas que tal vez nada más cumplía con darle a tole con el dedo. Ojo, esto no quiero decir que no tuviera talento. El señor tuvo un gran impacto y talento. Pero siguiendo con esto, surge una cuestión ahora que ya no hay comedia como antes, ya no existe este ingenio que era el albur. Para los jóvenes, muy jóvenes, que no sepan qué es el albur, es un juego de doble sentido, fíjense bien, el buen albur, en versos que van del octosílabo al alejandrino, que era el calambur, que era una transformación de palabras. Ese es el albur. Y en México, apenas creo que fue este año o el año pasado, que falleció una gran señora que era conocida como la reina del albur y que ya empezaba a dar sus talleres también para aquellos que queríamos aprender esto, porque tiene su chiste. El albur surge precisamente de la sátira, del sarcasmo que el pueblo emite para las clases opresoras. Exactamente, el sentido del humor en México iba dedicado a esto, a criticar al explotador, a criticar a esto. Cuando empiezan a quitar, a la par que está en el Blanquita o en la carpa, previo al Blanquita, surge también algo muy importante que el mismísimo José Guadalupe Posadas ya había impreso, que eran sus cartones de crítica social que le valieron la cárcel. Este sentido sarcástico, y sobre todo ahorita menciono a Posada, porque estamos en octubre, finales de octubre, principios de noviembre, vienen nuestros deliciosos días de muertos, donde siempre vamos a ver la gran imagen que inmortalizó a José Guadalupe Posada, que fue precisamente la Catrina. Él es creador de estas calaveras, y que estas calaveras de crítica política hacia don Porfirio Díaz y todo su gabinete
criticaba, y que además se vendían, creo que por, no me acuerdo si era un tlaco, así se llamaba la moneda, pero eran muy económicas y se imprimían en un papel parecido al papel de China, y así se vendían, como los corridos mexicanos, así se vendían las calaveras de posada. Que algún editorial o alguien que esté relacionado con alguna editorial, valdría la pena que se retomara esa costumbre. Hace unos 20 años, todavía 25 años, subía uno al metro y había gente que vendía esas calaveritas. Lo que llamamos calaveritas para los amigos del extranjero es un verso, que prácticamente es un verso básico, son versos consonantes octosílabos, muy sencillos, donde describen o se describe o se critica o se alaba alguna figura que está viva, pero como si ya hubiese fallecido, con sentido del humor y sarcasmo. Esa es la base del verso de la calaverita. Pues bueno, estas expresiones del pueblo se iban realizando. Pasamos a la carpa, grandes personalidades que también tocan los medios masivos e invasivos de comunicación, como lo fue la radio con gente maravillosa y grandes comediantes como el Panzón Panseco, José Ruiz Vélez, grandes comediantes de la radio. Por ahí también surge el Gallo Calderón, ¿verdad? También uno de los grandes conductores. Paco Stanley sale también de la radio. Y después en la televisión se transforma un sistema de comicidad, donde a la usanza de los Estados Unidos, fíjense bien, ya con la televisión, estamos hablando ya de los años 60 aquí en México, y con la broncota del 68 y demás represión, pues surgen de repente comedias, programas de comedia, como para tratar de llevar un status quo a la población. Entre estos programas cómicos surgen los Beverlys de Peralvillo, con el señorón también, que era un gran comediante, Guillermo Rivas, conocido por como el Borras, doña Leonorilda Ochoa, conocida como la Pecas, Amparito Arosamena, que era la suegra del Borras. Por ahí les recomiendo, en YouTube debe de existir este material, véanlo, vale mucho la pena. A la par de esta comicidad, y están los moneros, los grandes caricaturistas. Empiezan, uno de ellos clásico, ¿verdad? Rius, que precisamente es de los activistas en el 68, y sus cómics, Los Agachados y Los Supermachos, critican estos sistemas de gobierno. Hay una crítica gráfica que ahora también, creo que Editorial Grijalvo es la que está haciendo este compendio, y todos estos libros, estos compendios de Los Agachados, del cómic que dibujaba Rius, ya están apareciendo inclusive sin censura en varios tomos también. Otro gran caricaturista de la época con esta comicidad gráfica es don Gabriel Vargas, creador de La Familia Burrón, un gran visionario, porque si ustedes tienen la oportunidad de leer este cómic, porque ahí debe aparecer alguno, también ya están estos tomos, nada más que salen en blanco y negro. Y vea usted las profecías de don Gabriel Vargas, donde nos hablaba que un kilo de tortillas iba a costar 20,000 pesos. ¿Ahorita cuánto cuesta un kilo de tortillas? 21. Rascándose la axila, nuestra productora dice que cuesta 21 pesos un kilo de tortillas. Hay que recordar que al peso le quitaron 3 ceros, entonces 22,000 pesos valdría, es lo que vale un kilo de tortillas. Pues estos precios ya don Gabriel Vargas los ponía en su cómic. Toda esta comicidad siempre va con este sentido de hacer una crítica y de despertar conciencias. De ahí vamos a hacer un gran salto, tremendo salto, a la época actual, donde apenas hace unos 15, 20 años, eso, gracias Rubén, eso. Dice Rubén, soy ateo gracias a Ríos. Yo también, Rubén, porque me toca leerlo muy joven al maestro Ríos, y aparte también salió un cómic dedicado a los niños que se llamaba Cucurucho y Tío Ríos, donde a los niños el maestro Ríos nos enseñaba a cultivar germinados, a hacer manualidades, acostumbrados a la buena lectura, Imagínense nada más esos cómics que uno de chamaco leía con ese sentido del humor tan sarcástico de Ríos, y que además Ríos es papá de este estilo que hasta se estudia en Europa, de este collage de cómic que él hace, recortando figuras de alguna fotografía, algún daguerrotipo y poniéndole un globito, ¿verdad?, de cómic con algún chiste. Ríos crea este sentido, vale la pena leerlos, releerlos, tenerlos en colección, y si no, ahí están en YouTube. Pues va pasando el tiempo, esta comicidad gráfica es la que persiste con esta crítica tan fuerte, y uno de estos ejemplos que sobrevive todavía este periódico es La Jornada.
La Jornada en los años 80 tuvo su época muy, muy importante en cuanto a la comicidad gráfica, a la comedia gráfica, porque siempre fue un contenido. Entre ellos, hasta la fecha, quien no conoce o ha leído a El Santos y la Tetona Mendoza, a pesar de que les hicieron una película bastante chafa, es una película bastante chafa al nivel de lo que eran las historietas de Gisitrino. Y varios gráficos, comediantes gráficos o moneros escribieron ahí, entre ellos Rafael Barajas, el Fisgón, que él trae la vieja escuela de Ríos y también les recomiendo mucho sus libros. Y uno en especial para estos tiempos que hay que leer es la breve historia de una derecha muy chueca en México, que es este origen de la ultraderecha mexicana. Es bien importante revisar esto para que vean que hasta el sentido del humor nos refresca la memoria. Pero a la par de esto gráfico, vemos que en la televisión empiezan los programas sosos, bobos, de muchos cómicos, porque el cómico de repente, por poner una etiqueta, y con respeto de muchos de ellos que se han esforzado por su comicidad, el cómico puede, voy a ponerlo de una forma más burla para que nadie se me esponje. El cómico es cuentachistes y el comediante elabora una crítica social a través de la risa. Así lo voy a poner, así burdamente, ¿eh? Ya el que se esponje y a quien le venga el saco. ¿Y qué pasa? Que el monopolio en ese entonces llamado Telerisa, pues es el que capta todos estos programas y entonces empieza a hacer una comedia muy sosa, muy burda, muy simplista, casi como diría un gran maestro de circo, que nos decía, chico, tú quieres hacer reír a la gente, nada más di pipí, popó, y la gente con eso se ríe. Exactamente, eso es lo que hace Televisa en muchos de sus programas. Yo diría que hasta hay programas demasiado ofensivos porque tratan a su público como si fueran retrasados mentales. Y el triste resultado es que mucha gente, a la falta de entretenimiento, se queda con la televisión y consume esta droga anestésica llamada comicidad. De hecho, Televisa se queda durante unos años, yo diría que desde el sexenio de Calderón para acá, se queda sin una barra de comedia digna. Sí, se hace un esfuerzo, pero son los mismos chistes de siempre, haciendo unos chistositos y demás, pero bueno, es muy respetable porque es de lo que mucha gente vive y come. A la par de esto, fíjense que cuando desaparece la carpa, por allá en los 80, surge una modalidad de comicidad que se llama teatro bar. Muchos comediantes empiezan a hacer sus sketches o escenas breves criticando algo social, político, cultural y empiezan a aparecer en pequeños bares, empiezan a haber espectáculos, entre ellos una gran personalidad que pese a quien le pese ha forjado su carrera, a doña Jesusa Rodríguez. Es una gran cabaretera, digamos, una gran comediante, tiene su visión social y política, cosa que es muy respetable, y de ahí se derivan muchos comediantes de la actualidad que trabajaron en Teatro Bar, como Ausencio Cruz, Víctor Trujillo, ¿verdad? Que terminó, a final de cuentas, pues dándole las nachas a Televisa y a las nachas, o sea, sus edecanes, no me vayan a malinterpretar, que era la nacha, pues sí, porque se me quedan viendo, sí, termina dándole las nachas a Televisa, porque antes las tenía en el 40, en el canal 40, antes de que se lo robara a Televisión Azteca. Entonces, pues entra a Televisa, se vuelve ya, pues, ¿quién no va a aguantar un cañonazo de $3 millones, verdad? Pues así hasta mi hija baile con el señor, pero bueno, ahora lo vemos ya muy aplicado allá en Latines con este señor Loret de bola, ¿verdad? Que tiene una cola de bola que le pisen, pero tremenda. Pero bueno, ahí parece ser que el sentido del humor ahora ya no es ingenioso, ya con que digas una grosería, ya con que te hagas el chistosito para la gente es suficiente. Hay que recordar que también el espectáculo cómico fue de centros nocturnos durante mucho tiempo, donde había cena, show, variedad y la gente se reunía. Hay que recordar que después del sismo del 85 la actividad nocturna en México va para abajo y gracias a don Felipe Calderón, pues menos le dan ganas a uno de salir en la noche con el miedo de tanta barbaridad que hizo este político dipsómano. Con el paso del tiempo, esta comicidad ahora surge un estilo, un género, que se viene gestando en los Estados Unidos desde allá de 1950, que era una personalidad muy importante que se llamó Lenny Bruce. Les recomiendo mucho su libro, su biografía, que se llama Memoria de un Bocachas, así se llama el libro,
Y Lenny Bruce es el, por así decirlo, es el creador o quien presenta la estructura de lo que se va a llamar stand-up comedy, la comedia de pie, que ahorita está muy de moda, ¿no? Ahorita ya cualquiera, aquí en México, levantas una piedra, ¡ay, un estandopero!, ¿no? Le mueves así algo al closet, ¡ay, sale un estandopero! Porque ahora todos son estandoperos. Porque precisamente ahora resulta que la comicidad o la comedia se volvió moda. Ya los vemos en Netflix y todo. Esto va más allá de estos comediantes que se presentan y que, pues es más bien una secuencia de muchos chistes y es muy agradable verlos. Pero si los vemos como contenido, muchos de estos grandes famosos, pues carecen de un sentido que aporte algo, ¿no? Bueno, mucha gente va a decir, es que ya con ay, el micrófono, sí, perdón. Ya con que te aporte la risa es algo, sí, sí es algo importante, pero no tienen muchos de ellos un contenido que nos lleve a pensar más, sino más que a entretenernos, nada más. Mis respetos para ellos, porque es gente que se ha forjado durante mucho tiempo creando su propia comedia. Pero ahorita, por ejemplo, también hay muchos que toman un cursito o dos de lo que son las bases para crear comedia y ya se sienten estandoperos y ya se sienten, pues ahora sí como la mamá de Tarzán, ¿verdad? Se paran frente al micrófono y aparte de que son ofensivos, ahora con esta nueva modalidad, estas ideologías chafas donde no vayas a decir esto porque se quiebra aquel o aquella o acullá, pues se vuelve como una comedia de contentillo, ya se pierde este sentido y a veces rayan en el mal gusto y en lo ofensivo. Una comedia que nada más es ofensiva yo creo que carece de inteligencia y es algo que hay que recordar, queridos amigos y amigas, que la creatividad no distingue y la creatividad lleva siempre a una catarsis, a una liberación impresionante. Eso es algo muy, muy, muy importante, cosa que muchos pseudo comediantes no tienen. Hay uno, ¿cómo se llama este comediante al que criticó Nora Huerta en un programa de Operación Mamut? Le hicieron su sketch, porque es tremendamente misógino. Por ahí mis amigas feministas, ¿cómo se llama? Mauricio, ¿qué? Mauricio Neto. Y sí, vi su comedia, y es una comedia misógina, muy ofensiva, falta de creatividad, y otra cosa muy importante, que ahora que surge este stand-up comedy, porque además hasta las siglas en inglés, la obra en inglés, pues parece que nada más el stand-up comedy está dedicado a problemas de gente que vive en la Condesa, en la Roma, en Interlomas, ¿no? Entonces son como problemáticas muy clasistas que no van más allá. La comicidad del pueblo, ¿dónde está? ¿Qué programas o qué comediantes vemos hablando para el pueblo? Por ahí podemos andar buceando y navegando en internet, nos encontramos con gente pero impresionante que hace reír y arrancar la carcajada de formas de lo más fuertes y escatológicas. Hay un personaje que se llama, es un payasito que se llama Brincos Dieras. Híjole, mis respetos porque sabe manejar público, desde ahí lo respeto. Pero su comedia es de lo más tosca, densa, muy directa y balconeadora, que ahí es donde le vuelvo yo a aplaudir. Porque en el stand-up comedy parece ser que ahora están instaurando unas reglas que si no dices esto, no dices aquello, es como una autocensura, cosa que a mí no me parece porque la comedia debe de ser precisamente esto, debe ser una cuestión liberadora. La comedia es alguien que te puede hablar directamente a los ojos y decirte esto. Y tú te vas a reír, ¿verdad? Claro, después te caerá el 20 y a lo mejor hasta te enojas. Pero surge esta cuestión del stand-up comedy, ahora cualquiera parece que puede ser stand-up comedy, como si fuera tan sencillo hacer comedia, y hay una proliferación de pseudo comediantes que a mi gusto carecen de conciencia, de educación, porque para lo que vivimos en este país tan grande hay tanto material que explotar, que muchos de ellos se van a esta fórmula de pipí y popó, pues para hacer reír, cosa que no nos cae a muchos muy bien. Dice mi querido Rubén Román, hay muchas mujeres comediantes como Alexis de Anda, hay muchas que son muy buenas, hay muchas que son muy buenas. Son inteligentes, hacen una comedia inteligente. ¿Qué quiere decir? Que es tan buena la comedia que te pueden estar diciendo tus cosas aquí en la cara y te ríes y después te vas, como esta técnica brechtiana, y te cae el 20. Sí, porque hay otra que inclusive le hacía el caldo gordo a Peña Nieto, ¿cómo se llama esta? Que también se apellida Nieto, que estuvo en el Teatro de Zacatecas, o el más importante de Zacatecas, como
Ay, Sofía, Ah, la niña de Rivera. Niño de Rivera. Ven, para que vean que sí tenemos gente detrás de cámaras trabajando, moviendo cables, recibiendo llamadas, apuntando recados. No, aquí hay un movimiento tremendo detrás de cámara. La Niño de Rivera, por ejemplo, a mi gusto no me es como muy grato ver a muchos estandoperos, porque además los he visto en vivo, los he visto en persona y créanme que muchos difieren de lo que dicen, como que van a buscar esto. Caso de ello, por ejemplo, uno que se esforzó mucho, Carlos Vallarta, que es muy popular, muy famoso, y que vemos que sí tiene mucha habilidad en lo suyo, que es este personaje que ha creado a partir de sí mismo, que da mucha risa, que tira muchas netas, exactamente, pero ¿qué creen? ¿Qué pasa cuando Carlos Vallarta tuvo su espacio en Canal 11 y no pegó? No pegó absolutamente, ¿no? Esto quiere decir que la comedia que muchas veces se escribe es para un lugar exclusivo y no en general, cosa que ahí yo diría, pues ahí está cojeando esta cuestión de la comedia, porque la comedia puede ser aplicada, diría yo, en cualquier sistema, en cualquier medio, para hacernos reír. Ahora, dentro de esto, yo veo una lucha dentro de la comicidad, que es lo vulgar contra lo creativo en este tiempo. Si usted, querido amigo, querida amiga, de repente agarra, prende su televisión, ya sabemos que todos vemos el Netflix, y vemos una comedia gringa y sí lo digo así con esta actitud, una comedia gringa como la de Adam Sandler, que son comedias escatológicas, donde usan cosas que nos revuelven el estómago para hacernos sentir que es muy desagradable, porque es de la forma de cómo tratan al público que los vemos. Realmente como público les hacemos un favor a ellos. Mi querida Tere, bienvenida. Ya te hicimos tus felicitaciones al principio del programa, ¿eh? La comedia es el género más, no alcanzo a leer, por allá producción, si me ayudan. Es que como están viendo videos de gatitos y todo eso, porque vamos a un video así de lo bonito que es ver TikTok y demás cosas tan saludables. ¿Qué nos dice Tere Valenzuela? Tengo un poco lento el internet. ¿Dijo? Tengo un poco lento el internet. Bueno, ahorita lo La comedia es el género más difícil. Exactamente, mi querida mamá teatral tiene razón. Es el género más difícil porque cualquiera te puede hacer llorar, pero pocos te pueden hacer reír. Así es, tal cual, porque la comedia exige creatividad, exige mucha disciplina, es un género muy difícil. Y hablando de este stand-up, ya cualquier hijo de vecino se siente chistoso y al igual que mucho monito como un servidor que se para frente a una cámara y sube su video a YouTube, que se siente uno con mucho derecho como para decir cosas, y no es cierto, se necesita mucha preparación. La comedia exige más allá de pipí, popó, de decir pipí, popó, de enseñar pompis, o decir grosería y media, de ofender a las mujeres, de ofender a cualquier ser humano. Ahí ya no es sentido del humor. El sentido del humor tiene que llevar una elaboración creativa, ahí se vuelve un arte. Y si nosotros vemos esto, híjoles, el mal gusto está por todos lados. Hasta el recibo de la luz que dice Tere, la comedia es el género más difícil. Hasta el recibo de la luz, es que no veo qué. Ahorita me pasan el comentario. Porque el internet no te llegan. Al precio será, mi reina, porque si tuviéramos sueldo todos, aquí está luego. El recibo de la luz hace llorar. Hasta el recibo de la luz hace llorar, sí es cierto. No, pues nada más, iba a ser una cosa muy pesada, pero ya sabemos que nosotros no decimos vulgaridades. Ay, pues sí, era relacionado con las pompis y los chones. Que de repente uno se ve las pompis en el espejo y hasta uno llora nada más así, de lo decaído que se ve uno. ¿Verdad? Ja, ja, ja. Sí es cierto, la comedia es un arte de pompis de tarea. ¿Por qué? Porque están planas. En esos momentos, señoras y señores, tiene mi productora sus 5 minutos de fama y creatividad. Ahí está. Yo me sabía el de las pompis de aspirina. Están planitas y separadas por una rayita, ¿no? Sí. O pompis de depresión, porque las ve uno y llora también, ¿verdad? Y para que vean que ese es un chiste que va más allá de lo genérico, ¿eh? De lo genérico. Pero es cierto, la comedia exige una disciplina, la comedia es observar el entorno
para criticar algo que a lo mejor no checa, no cuadra en esta realidad. Ya tuvimos un presidente payaso, ya tuvimos un presidente muy estúpido, otros que nos han gobernado. Ay, acá muy partidista del copete, por eso me tengo que peinar de copete. Ah, perdón, no dije groserías. No dije groserías. Grosería hubiera dicho, ay, ese Peña. Ya tuvimos un presidente muy de risa involuntaria, como lo fue Peña Nieto, ¿verdad? Cada babosada que dijo y que mucha gente nos reíamos, pero por dentro llorábamos porque decíamos, el país está en manos de este tipo ignorante, de este tipo de lo peor, que ahora todavía seguimos viviendo las consecuencias, ¿no? O de otro borrachito, ¿verdad?, que dirigió este país, ¿no? El haya sido como haya sido. Imagínense si uno no le suelta un volante a un alcohólico, ahora que le soltaron un país, ¿a dónde nos llevó? Y la comedia precisamente es llevar este sentido del humor a una crítica. La comedia, decía este maestro tan generoso que siempre lo voy a respetar y a querer mucho, que para mí es uno de mis más importantes maestros a la par que Tere Valenzuela, porque Tere deberían de escuchar, de leer sus textos. Hay una obra de teatro que no sé si está en el internet, y si no, mi querida Tere, compártela, que se llama Dijeron que a todas, que además es una obra muy cortita, muy buena y que es muy vigente en este tiempo, bastante vigente esta obra. Personalidades de la comicidad, gente que sabe escribir muy bien comedia. Hay ejemplo de varias obras de Tere Valenzuela, sobre todo por estos términos que de repente usa. Tere tiene esta costumbre carballidesca de fusionar palabras y crear un nuevo vocabulario que te hace reír. Yo me acuerdo del maestro Carballido en este tipo de comedias que él escribía, como en ¿Quién anda ahí?, que es un matrimonio que termina peleándose al final de la obra, que le dice infrahumano, pedorro, o sea, se empiezan a insultar con una combinación de palabras muy, muy chistosas, muy graciosas. Y esto que marca que todo aquel que quiera realizar comedia debe de tener una preparación, debe de ser un gran observador y debe contar con una de las cualidades que don Bertoldo Brecht nos decía, que era, pues hay que decir la verdad, y la comedia debe de tener este trasfondo de decir siempre la verdad. Una comedia de queda bien, como la manejan muchos comiquillos, que por ahí también aparecen en YouTube y en varios medios televisivos, que es una comedia de complacencia, una comedia de quedar bien, como lo dije anteriormente. Pero sí, la comedia es investigación, es exposición, elaboración, probar el chiste, hacerlo, corregirlo, es mucha labor. Y el buen comediante es aquel que después de regalarnos esta generosidad, que decía este gran maestro Anatoly Lukachuk para mí, que decía, chico, buen actor es como panadero. Y decía uno, ¿por qué? Porque panadero va a dar pan, y pan es bueno para la vida, pan es bueno para comer, pan bueno para la vida. Y entonces esta similitud que mi maestro Anatoly nos compartía, pues es un sentido muy gráfico, muy claro de lo que es la comedia. El comediante realmente lleva este pan a través del sentido del humor para compartirlo con la gente, hacer una comunión maravillosa donde hasta el mismo espectáculo sale uno purificado, haciendo una crítica, una labor social, que es precisamente parte de la función de la comedia, debería de ser la liberación de la conciencia. La comedia por eso es muy difícil, no cualquiera puede hacer reír. Como les decía, hay muchos que hacen llorar, pero pocos hacen reír. Eso es una comedia bastante elaborada. Y bueno, es una de las cosas que aquí en México se ha transformado. Ahora vivimos una etapa de humor clasista, ¿verdad? Parece que el stand-up comedy queda nada más entre la Roma, la Condesa y Polanco y Interlomas. Y wow, ¿no? Y ahí están hablando y qué bueno, es parte de, pero esa es una visión de la sociedad, no es toda. Fíjense que si usted quiere una sociedad, una visión cómica y cruda, no sé ahora que ya libramos un poquito la pandemia, pero les quiero recomendar, sobre todo a mis amigos de provincia, cuando vengan a la Ciudad de México, aparte de meterse al Zócalo, de ver lo maravilloso que es, vayan un domingo a Chapultepec, ahí donde está el lago de Chapultepec, donde está un hermoso pasillo que los lleva al zoológico de Chapultepec. Ahí, al ladito del lago, ¿qué creen?
hay un show, no sé si se sigue haciendo, tengo que darme una vuelta. Hay un show de unos payasitos, pero tremendos, 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 que atascan de risa a la gente, así tal cual. Mucha gente va a decir, oye, es que son muy vulgares. ¿Qué cree? Que hasta las groserías, porque hablan con altisonancias y groserías, son tan buenos los tipos que las saben colocar en un momento preciso para provocar la risa y la idea de lo que quieren decir. A diferencia de este estandopero clasista, ¿verdad? Que ya lo mencionamos. Estos payasitos son extraordinarios y es muy difícil trabajar en la calle. Y es más difícil trabajar para la gente de a pie, para el ciudadano cotidiano de la Ciudad de México. Y lo hermoso de este espectáculo es que uno puede ver a familias enteras atacadas de la risa con estos personajes que nos hablan a través de la comicidad de nuestros problemas cotidianos, del devenir día a día. Ahí lo estamos viendo en una forma de comedia directa, sin ningún tipo de censura. Eso es muy bonito. Ojalá ahí estén nuevamente estos artistas trabajando ahí en la calle, ahí en Chapultepec. Y bueno, esta es una versión ahora de lo que vivimos, porque pues ahorita, como les dije hace rato, todo el mundo quiere ser stand-up, ¿verdad? Todo el mundo quiere sentirse ya artista, porque aquí lo que motiva a muchos stand-uperos es esto. Yo no creo que sea esto, ni el afán de compartir o generar conciencia. Es más que nada el dinero, el tratar de hacer estupideces, hacer frivolidades en los medios masivos de comunicación como es el internet, pero pues aprovechando ¿verdad? De ahorita el cebollazo, pues suscríbanse a mi canal, no sean malitos, compartan, ya saben que aquí es crítica social, política y a veces con un poquito de sentido del humor, y damos también saludos y próximamente vamos a cantar las mañanitas. Si ustedes, fíjense bien, si llegamos a 10,000 seguidores, no te rías, empezamos con 8. Vean nada más la fe que tiene en estas transmisiones mi productora. Vean nada más, vean, no muevo la cámara porque es un aparato muy pesado y allá en el máster se molestan. Pero vean nada más, mujer de poca fe. El día que lleguemos, es más, ya hasta se me fue la idea nada más. Iba a decir, el día que lleguemos a los 10,000 suscriptores. Híjole, no, es que iba a decir, no, pues les bailo algo, no soy Denise Dresser, Volverá la idea, bórlese. Continúa que el tiempo. Gracias, ya vamos, sí, ¿verdad? Ya estamos sobre tiempo. Y bueno, queridos amigos, queridas amigas, pues esto ha sido una visión muy particular acerca de lo que es la comedia, cómo ha venido también este detrimento de la comedia que no nos hace pensar. Es una comedia eruptiva o eructable, porque pues ves el programita con unas papitas y demás, y con eso es suficiente para que pues la gente llegue a esa complacencia, ¿verdad? Ay, mi querida amiga Xochitl, bienvenida, ¿verdad? Bienvenida, ahorita que ya nos vamos. Le toca trapear, no es cierto. Pero es parte de esto, ¿no? Si queremos ver buena comedia, como les digo, pues hay que ir también a la literatura. Hay grandes señorones que han escrito comedia, han escrito novelas, desde Aristófanes hasta el maestro Carballido y sus alumnos, como Tere Valenzuela, Castro Eugenio Cruz, Héctor Bertier. ¡Wow! Hay infinidad de grandes dramaturgos que escriben comedia de un primer nivel. Revisen las comedias de estos grandes escritores contemporáneos para que vea cómo es posible hacer reír poniendo nuestros problemas aquí frente a nosotros, y no nada más los escritores de pésimas películas, que no son escritores, esos son guionistas de comerciales. Por eso películas tan chafas que nada más roban presupuesto y que nada más salen estos pseudo estandoperos que dicen pipí, popó y cobran una la nota, ¿eh? Repetiste como 6 veces. Pipí, popó, pipí, popó, pipí, popó, pipí, popó. ¿Ven cómo hay censura? Y toda tu cátedra, dice Xochitl. Ah, muchas gracias. Gracias, Xochitl. La vio. A ver, está bien, yo voy a trapear, yo barro. Sí, deberían de ver que hay un maltrato a nivel artístico. Vean mi cara de consternación. Sí. ¿Ven cómo no me toman en serio este programa? Ya cuando lleguemos a 10,000 lo vamos a decir. Sí. Vamos a llegar a 10,000.
Van a ver que sí. Bueno. No, pero lo bueno que sí, ya para ir cerrando, ahora sí, pues si les gustó el programa, recomiéndenlo. Si no les gustó, de todos modos, recomiéndenlo para amargarle la vida a alguien. Y ya saben, pinten un dedo, que sea este. Así nada más le pone usted al buscador Chava Álvarez, porque si le pone Salvador Álvarez, nunca va a aparecer, ¿eh? Es una imagen incógnita que manejo, no. No, porque ya estaba ocupado el nombre. Habemos como 100,000 Salvador Álvarez en internet, si no es que más. Y mi canal es Chava Álvarez con B chica y Z así juntito, toda una sola A. Chava Álvarez en YouTube, aquí está. Y digo aquí está porque eso va a ir en la edición. Para que se suscriban, los invito a que me dejen un comentario, propuestas de programas, de temas. Estamos 100% a su disposición para que les guste. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Me están manoteando? Me está manoteando. Esto es un complot. ¿Ya? ¿Ya me voy? ¿Ya? ¿Y por qué se rasca usted ahí? Oiga, en serio, hay unas cosas que pasan detrás de casa. ¡Ay, malditos ojos! Ciérralos. Que tal vez vamos a retomar para un especial de Halloween. Si vieran todo lo que uno ve de aquí para allá y lo que ustedes, querido público, no ve, déjenme abrazarlos. A ver, aquí, ya, tranquilos, ya los estoy abrazando. Ya pasó. Muchas gracias a todos. Pasen un bonito domingo. Gracias por compartir el video. Se despide de ustedes. Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, el burro por delante, ¿verdad? Y pues darle gracias a que está todo el equipo de producción aquí encabezado por Karen Muñoz. Sí, ahí están todos, porque también Isra nos ayuda también, Rubén nos ayuda también, así cuando cae también ¿quién viene también? Viene el Cejo, también nos ayuda, hay un montón de gente que nos ayuda. Muchísimas gracias, nos vemos, un abrazote para todos, pásenla muy bonito, nos vemos, hasta la próxima, cuídense mucho, bye. Y me apago aquí, ¿verdad? ¿Cómo no me cuida mi productora?